Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí de nuevo. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un vídeo que, de verdad, va a dar mucho de qué hablar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces turbulento mundo de las celebridades turcas, específicamente en dos nombres que resuenan con fuerza en el corazón de muchos, dos figuras que encienden pasiones y despiertan la curiosidad, Demet Özdemir y por supuesto, el inigualable Can Yaman. Hoy vamos a desentrañar la verdad detrás de la supuesta escapada de Demet Özdemir, los rumores que la rodean, el estado de su vida personal, su reciente relación con Oğuzhan Koç y por supuesto, la parte más emocionante para muchos de ustedes, mis queridos seguidores, ¿qué hay de ese esperado regreso de Can Yaman al foco de la farándula? ¿Qué está tramando? ¿Qué nuevos proyectos tiene entre manos? ¿Será que estamos a las puertas de un nuevo y emocionante capítulo en la carrera de este talentoso actor? Así que si te interesa el chisme, las noticias del mundo de las series turcas, si te apasiona el drama, los romances, las especulaciones y por supuesto, si quieres estar al día de todo lo que pasa con tus actores favoritos, este es el vídeo perfecto para ti. No se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, para que sean los primeros en enterarse de las últimas novedades y por supuesto, denle un buen like a este vídeo si les gusta lo que hacemos aquí, si les gusta que les mantenga al día. Y como siempre no duden en dejar sus comentarios, sus opiniones, sus teorías. Me encanta leerlos. Comencemos. *** Demet Özdemir, la chica del momento y el relato de una escapada, ***. Empecemos por Demet Özdemir. Esta talentosa actriz, conocida por su carisma, su belleza, su sonrisa radiante y su innegable talento actoral, ha sido objeto de muchísimos rumores y especulaciones en los últimos meses. Digamos que desde su sonada separación de Oğuzhan Koç, su vida personal, su vida amorosa, ha estado en el punto de mira, bajo el escrutinio constante de los medios y el ojo atento de sus fans. La verdad es que después de una relación mediática y aparentemente estable, el anuncio de su ruptura tomó por sorpresa a muchos. Muchos medios y portales de noticias turcas, siempre ávidos de información y a veces, debo decirlo, un poco sensacionalistas, han especulado sobre sus posibles romances, sobre su estado anímico, sobre cómo estaba viviendo este momento de cambio y por supuesto sobre sus proyectos futuros, sobre en qué estaba enfocada Demet. La prensa del corazón a veces es implacable y cuando se trata de una figura tan querida como Demet, la atención se multiplica, se intensifica. Y es que, vamos a ser sinceros, la vida de las celebridades, especialmente de aquellas que brillan en el mundo del espectáculo, siempre es un tema que genera curiosidad, que despierta el interés del público. Queremos saber más, queremos adentrarnos en sus vidas, queremos saber qué hacen, qué sienten, con quién están. Y cuando se trata de una actriz tan talentosa, tan carismática, tan querida como Demet, la atención se multiplica, se intensifica. Es lógico, es natural. Nos preocupamos por ellos, nos identificamos con ellos, y nos alegramos de sus éxitos y, en ocasiones, nos entristecemos por sus problemas. ¿Qué ha pasado realmente con Demet? ¿Por qué esa supuesta escapada? Bueno, la verdad es que escapada es un término un poco exagerado, quizás un poco dramático, que los medios utilizan para darle más morbo a la noticia. Lo que realmente ha sucedido es que Demet, como cualquier persona, como cualquiera de nosotros, ha buscado momentos de tranquilidad, de relax, de alejarse un poco del bullicio y la presión mediática. Después de una separación, después de una situación personal complicada, es completamente natural querer tomarse un tiempo para uno mismo, para reflexionar, para recargar energías. Y como muchos ha decidido viajar, tomarse un tiempo para ella. Este deseo de escapar o de buscar la tranquilidad, se vio alimentado por la constante persecución de los paparazzi, por la especulación sobre su vida privada, por la presión de tener que dar explicaciones constantemente. Demet, al igual que muchos otros famosos, es humana, y necesita su espacio, su privacidad, para poder afrontar los desafíos de la vida con fortaleza y equilibrio. Los rumores sobre sus relaciones amorosas han sido constantes. La prensa, los tabloides, los portales de noticias siempre están buscando el scoop, la primicia, la exclusiva. Se han mencionado nombres de posibles nuevos romances, se han inventado historias, se han especulado sobre encuentros secretos. Pero hasta ahora, Demet no ha confirmado ninguna de estas especulaciones. Ella, con gran inteligencia y madurez, prefiere mantener su vida personal en privado, y es algo totalmente comprensible y respetable. Después,
De todo, la exposición mediática es intensa y necesita tiempo para recuperarse, para sanar, para reencontrarse consigo misma y, si así lo desea, para empezar de nuevo. La privacidad es un derecho y en el caso de las celebridades, es aún más importante protegerla. Sin embargo, lo que sí sabemos, y esto es crucial, es que Demet está enfocada en su carrera profesional. No se ha dejado vencer por los contratiempos, no ha permitido que las dificultades personales la frenen. Por el contrario, ha demostrado una gran fortaleza y determinación. Sabemos que está trabajando en nuevos proyectos, tanto en Turquía como a nivel internacional. Está expandiendo sus horizontes, explorando nuevas oportunidades, buscando nuevos desafíos que la impulsen a crecer como actriz y como persona. Su ambición es admirable y su capacidad para reinventarse, para sorprender, es algo que me encanta de ella. Además, Demet es una persona muy activa en redes sociales, y esto es algo que desmiente la idea de una escapada, en el sentido literal de la palabra. A través de su Instagram, por ejemplo, comparte momentos de su día a día, fotos de sus viajes, de sus amigos, de sus mascotas, de sus proyectos profesionales. Es una forma de conectar con sus fans, de mantenerlos informados, de mostrarles un poco de su mundo, pero siempre con un límite, siempre respetando su privacidad. Sus seguidores, que son millones, adoran verla, y ella siempre trata de mantener un contacto cercano con ellos, de agradecerles su cariño y su apoyo. Esta conexión constante con sus fans es una muestra de su profesionalismo y de su compromiso con su trabajo. Demet sabe que debe a sus seguidores gran parte de su éxito, y por eso, se esfuerza por mantener una relación cercana y transparente con ellos. Demet es una mujer fuerte e independiente y con mucho talento. Su separación con Oğuzhan Koç fue un momento difícil, es cierto, un momento de transición, pero ella ha sabido sobreponerse, ha demostrado una gran madurez, una gran resiliencia. Ha sabido aprender de la experiencia, y ha salido fortalecida de esta situación. Y estoy seguro que le espera un futuro lleno de éxitos, de felicidad y de nuevas oportunidades. La queremos ver triunfar. Nos merecemos verla brillar en todo su esplendor. En resumen, la escapada de Demet no fue tal. Fue más bien una búsqueda de paz, de equilibrio, de espacio personal, algo completamente comprensible. Y mientras tanto ha seguido trabajando, preparándose para nuevos proyectos y demostrando su profesionalismo y su talento. *** Can Yaman, el príncipe turco y el rumor de un gran regreso ***. Ahora pasemos a la parte que sé que muchos están esperando, Can Yaman. El apuesto actor turco conocido por sus papeles en series como Erkencikus, esa serie que nos robó el corazón a todos, y Dolunay, entre otras, ha estado un poco más alejado de la escena mediática en los últimos tiempos. Ha estado un poco más tranquilo, un poco más selectivo. Sin embargo, esto no significa que se haya retirado. Para nada. Can siempre ha sido un actor muy meticuloso, muy exigente con sus proyectos. Prefiere tomarse su tiempo, elegir cuidadosamente los guiones y los papeles que interpreta. No se conforma con cualquier cosa. Busca la calidad, busca el desafío, busca crecer como actor, explorar nuevos horizontes, experimentar con diferentes personajes. Y eso es algo que admiro de él. No tiene prisa, no se deja llevar por las prisas del éxito, y eso es muy importante en una carrera como la suya. Así que, ¿qué ha pasado con Can? Bueno, primero que nada, sabemos que está enfocado en su carrera internacional. Ha participado en proyectos en Italia, ha rodado series, películas, y ha demostrado su talento para los idiomas y su capacidad para adaptarse a nuevas culturas, a nuevos estilos de actuación. Ha ampliado sus horizontes, ha ganado experiencia, ha demostrado que puede triunfar fuera de Turquía. Y atención. Porque los rumores sobre un posible regreso de Can Yaman a la televisión turca son cada vez más fuertes, cada vez más insistentes. Se habla de nuevos proyectos, de nuevas series, y de colaboraciones con grandes productoras turcas. Se rumorea que está negociando, que está leyendo guiones, que está en conversaciones con diferentes canales y plataformas. Aunque no hay nada confirmado oficialmente, las expectativas son altas. Los fans de Can están ansiosos por volver a verlo en acción, por volver a disfrutar de su talento, de su carisma, y estoy seguro de que no los defraudará. Este posible regreso a la televisión turca, si se confirma, sería un acontecimiento muy esperado, un evento que sin duda generaría un gran revuelo. Los fans de Can, que son millones en todo el mundo, están deseando verle de nuevo en la pantalla,
y estoy seguro de que el actor, consciente de esta expectación, está trabajando duro para ofrecerles un proyecto a la altura de sus expectativas. Además, Khan siempre ha sido un actor muy comprometido con sus seguidores. A través de sus redes sociales mantiene un contacto constante con ellos, comparte fotos, vídeos, mensajes, detalles de su día a día, de sus proyectos, de sus aficiones. Les muestra su gratitud, les agradece su apoyo, y les hace sentir parte de su mundo. Sus fans, que son millones en todo el mundo, lo apoyan incondicionalmente, y él siempre les muestra su agradecimiento, su cariño y su respeto. Esta conexión con sus fans es muy importante para Khan. Sabe que ellos son una parte fundamental de su éxito, y por eso, se esfuerza por mantener una relación cercana y transparente con ellos. Hay que decir que Khan Yaman, además de ser un actor talentoso, es un hombre muy guapo, con mucho carisma, con una personalidad arrolladora. Esto le ha convertido en un ícono de la moda, en un referente para muchos, en un hombre admirado y deseado por millones de personas en todo el mundo. Su estilo, su físico, su porte, su sonrisa, su mirada, su personalidad, han cautivado a millones de personas en todo el mundo, que lo siguen, lo admiran y lo apoyan incondicionalmente. Khan ha sabido combinar su talento actoral con su imagen, convirtiéndose en un ícono de la cultura popular, en un hombre que trasciende las fronteras y los idiomas. Su éxito es un ejemplo de cómo el trabajo duro, la dedicación y el carisma pueden abrirte las puertas del éxito a nivel mundial. En resumen, Khan Yaman sigue trabajando duro, preparándose para nuevos proyectos, explorando nuevas oportunidades y planeando su regreso triunfal. Está más fuerte que nunca, más preparado que nunca, y estoy seguro de que nos dará muchas alegrías en el futuro. Estamos esperando con ansias sus nuevos proyectos. Estamos impacientes por verle de nuevo en acción, por disfrutar de su talento y de su carisma. *** Demet y Khan, dos trayectorias paralelas o un futuro cruzado, ***. Ahora, volviendo a Demet y Khan, es inevitable pensar en las comparaciones, en los rumores de posibles encuentros, en los deseos de los fans de verlos juntos en algún proyecto. Pero lo cierto es que cada uno está enfocado en su propia trayectoria. Demet, por un lado, busca la estabilidad, busca nuevos desafíos, busca seguir creciendo como actriz, como persona. Khan, por otro, consolida su carrera internacional, prepara su regreso a la televisión turca y sigue expandiendo sus horizontes. Ambos son actores muy talentosos y exitosos, y les deseamos lo mejor en sus carreras. Aunque los fans sueñan con verlos juntos, es importante respetar sus decisiones y sus caminos individuales. Cada uno tiene sus propios objetivos, sus propios proyectos, sus propios sueños. Y aunque no sabemos qué deparará el futuro, debemos apoyarlos independientemente de sus decisiones. Es importante recordar que aunque nos encante el chisme, las noticias del mundo del entretenimiento, aunque nos apasionen las series turcas, debemos respetar la privacidad de las personas. No debemos juzgar sus decisiones, ni especular sobre sus vidas personales. Lo importante es apoyar a nuestros actores favoritos, disfrutar de su trabajo, de su talento, y desearles lo mejor en sus proyectos futuros. Es fundamental ser respetuosos con su privacidad, con sus sentimientos y con sus decisiones. Las celebridades son personas con sus propias vidas, con sus propios problemas, con sus propios sueños. Y aunque los admiremos, aunque nos encanten sus trabajos, debemos respetar su espacio, su tiempo y sus decisiones. *** Conclusión. Un vistazo al futuro de las estrellas turcas ***. En conclusión, en este vídeo hemos analizado la situación actual de Demet Özdemir y Khan Yaman. Hemos desmentido algunos rumores, hemos revelado algunas verdades, hemos especulado sobre sus futuros proyectos. Demet, enfocada en su carrera, buscando nuevos desafíos, y Khan, preparando su regreso triunfal a la televisión turca, consolidando su carrera internacional y preparándose para nuevas aventuras. Hemos visto que ambos están en momentos de transición, de crecimiento, de evolución. Ambos están trabajando duro, luchando por sus sueños, y ambos tienen un futuro prometedor. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya sido informativo, entretenido, que les haya dado una visión clara de la situación actual de estas dos grandes estrellas turcas. Me encanta compartir con ustedes las últimas noticias del mundo de las series turcas, y por supuesto, me encanta leer sus comentarios. ¿Qué opinan sobre Demet y Khan? ¿Cuáles son sus proyectos favoritos? ¿Qué esperan ver en el futuro? ¿Les gustaría verlos juntos en alguna serie o película? Déjenmelo saber en los comentarios.
Me encanta leer sus opiniones, sus teorías, sus expectativas. Recuerden darle un like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, con otros fans de las series turcas, con otros amantes del chisme, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos, para que sean los primeros en enterarse de las últimas novedades de los últimos chismes. Gracias por estar aquí, por su apoyo, por su cariño, por su fidelidad. Gracias por ser parte de esta comunidad, por compartir su pasión por las series turcas, por sus actores favoritos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta pronto. Chao. Y recuerden, sigan disfrutando de sus series favoritas. Hasta la próxima.